Muy buenas, señoras y señores, y he vuelto a encontrar otra de mis kriptonitas. Dios mío de mi vida, Virgen Santa del Amor Hermoso. Sí, bueno, no voy a estar llorando por las esquinas. No voy a quitar el hecho de que está hecho por un pedazo de marca y el perfumista que detrás de esto es el señor Cassani, es decir, creador de muchas fragancias de Amouage, etcétera, 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 y alguna que otra de Zara. En fin, claro. ¿Qué queréis que os diga? Cargadísima de vainilla, por desgracia para mí. Para suerte para muchos amantes y amantas de la vainilla que lo van a disfrutar a saco. Miniatura. Y así están las cosas. Concentración Eau de Parfum, Goldfield and Banks. Pues aquí tenemos Silky Boots. Lo que es la presentación con los viales y tal es muy bonita, es muy graciosa, es como si fuese una caja de cerillitas, aunque sí que efectivamente pues hay que desplegar la cajita y se abre pues con la solapita y tal. Bueno, pues el caso es que dentro está Silky Boots, que tengo que decir que es fantástica, Lo que pasa es que las vainillas y yo no nos llevamos nada bien, y sobre todo cuando es este tipo de vainilla, este vainillazo, que es una vainilla además que está sumamente endulzada, o sea, es una vainilla, no es un pastelito, porque no es un pastelito, pero es una vainilla que está muy endulzada. Y a mí me cuesta un montón este tipo de fragancias, ya lo sabéis. Pero no le voy al Rey lo que es del Rey, tengo que decir que esto es un perfumón. No es de mi gusto, porque para nada me revuelve las tripas, hablando en plata, pero tengo que decir que hay que quitarse el sombrero. Claro que sí. Pero siempre y cuando pensando que os gustan las vainillas endulzadas. Dicho todo esto, vamos con las notas que lleva declaradas esta fragancia, esta Silky Boots de Goldfield and Banks. Vamos a ello. Azafrán y canela de Ceilán en la salida. Camuza, madera de oud, ylang ylang y jazmín en el corazón. Vainilla, sándalo, tabaco, almizcle e incienso de olíbano en el fondo. Bien, vamos a obviar que efectivamente, y como os he contado hace nada, la vainilla está como nota de fondo, pero es que esto sale desde el principio, o sea que no os penséis que porque esté declarado como una nota de fondo lo vais a encontrar cuando se haga el secado o no. No, la vainilla se nota desde el principio hasta el final, y la tienes ahí, dale que te pego zumbándote. Lejos de todo eso ya es donde entraríamos en los matices con respecto a las notas de salida, que sí que efectivamente tenemos una nota de azafrán que es ligeramente metálica, pero afortunadamente también tengo que decirlo que no es en absoluto nada química. Hay veces que se puede sentir como una nota de azafrán excesivamente, vamos a llamar, medicamentosa, y aquí no lo tenemos. Aquí lo que tenemos realmente es una nota de azafrán que está moduladita hacia lo que sería un floral, con densidad, con cuerpo metálico, pero no tan químico como otras veces con otras composiciones. La canela que tenemos también en la salida es una canela que no pica en nariz, una altísima calidad, no pica nada, O sea, esto os lo aplicáis, os puedo garantizar que no os va a dar picorcillo en la nariz y vais a decir que realmente me pica, parece como si llevase pimienta. No, es por la canela, y la canela ya de por sí en la propia composición lleva aldehídos. Entonces, si no tiene una excesiva calidad, te da una picazón en nariz que alucinas, ¿vale? Pero es por los aldehídos, cómo se tratan sus propios aldehídos a la hora de procesar el producto. Esto es una máxima dentro de la canela que hace el pastelito, ¿vale? Pero que no es un pastelito, es otra cosa. Esta fragancia va por otro sitio. Sí que tenemos, vuelvo a repetir, la vainilla endulzada, pero no es una vainilla que interpretes como un pastel, un dulce. No. El resto de moléculas o aceites esenciales o naturales que han empleado para la composición de las notas de corazón, como el oud, la gamuza, no dan ese tono tan sumamente animálico que podáis esperar. No están dando muchísima fijación, porque esta fragancia de aquí dura más de 10 horas. Y es muy proyectona. Eso de que pudiera parecer que es moderada, no, es proyectona. Y
supera los 2 metros durante más de 2 horas. Estáis zumbando bastante fuerte, muy fuerte, la verdad. Entiendo que más que una fragancia para hombre, aunque es unisex, se la debería de poner, yo lo veo más como un concepto femenino de fragancia, que no tanto en cuanto a algo masculino, porque va marcadísimo en vainilla. Sí, y la verdad es que el resto de notas que pudiéramos sentir o hacer notar que la volvieran o tornasen una fragancia más masculina, no, porque mantienen el tono. Lo que están haciendo es dándole cobertura, dando más textura, pero realmente no hace perder ese matiz de vainilla hiper mega punch que tiene esto de aquí. Así que ojo, cuidado, porque sí, mucho oud, mucho incienso, pero ojito, porque además el incienso no está ahumado. Lo tenemos también en forma más resinosa, con lo cual lo que estamos garantizando es que esta fragancia sea un monstruito de duración y te aguante un montonazo de horas sin ningún tipo de miedo. Me gusta para las noches, ¿eh? Yo por las mañanas no la veo tanto, a no ser que sean mañanas de invierno frío, o cuidado. Veranos y primaveras hay muchas, siempre y cuando haga frío. Porque si no, ya os digo yo que la considero y le veo una vertiente sumamente nocturna, de intención, para pegarte fiestas, para salir ahí todo guapo, todo guapa, dando el do de pecho. Para eso sí que la veo y la entiendo. Pero por las mañanas, y esto con calor, atosiga. Porque otra de las cosas que tiene esta Silky Boots es que la tienes presente todo el tiempo, no se te va de la cabeza, os puedo garantizar que la estáis sintiendo. Así que o la amáis de verdad o se os va a repuntar, porque además en el tramo medio, que sí que es cierto, lo que tenemos es un tono como más carnoso, es carnoso floral. No tanto en cuanto animálico porque aparezca el tono de la gamuza junto con el oud. Es carnoso floral, aparece y emerge y lo vais a sentir, ¿eh? No viene declarado, porque no viene declarado, pero tenemos un tono de flor de azar carnosa hasta no sé qué nivel, junto con el jazmín, que sigue siendo más carnoso todavía, lo vais a sentir. Además es que se nota, no viene declarado, pero es que se nota que lleva flor de azar por un tubo, carnosa, de esto que te diga, quiero revolverte las entrañas de verdad, quiero volverme muy animálica y te voy a pegar un zambombazo. Pero es que claro, es que el animalismo que tiene, yo no se lo encuentro por el oud, ni muchísimo menos por la gamuza, es por la parte floral almizclada hiper mega potente que puedes cortar con un cuchillo, en combinación con la vainilla, que ya no es que la puedas cortar con un cuchillo, es que te puedes untar una tostada y comértela así directamente en la boca. Tal cual lo estoy diciendo es. Hoja de tabaco y almizcles, sí, aparte de todas las que están declaradas en el fondo, como el incienso. Tengo que comentaros, me pica porque me acabo de pasar esto por la nariz, que efectivamente se nota mucho la hoja de tabaco. Es una hoja de tabaco que también se torna cremosa, pero no, y es cremosa seca, no es cremosa verde. Esta hoja de tabaco es una hoja de tabaco, además es que entiendo que puede ser más que nada un tabaco rubio. Luego estaré equivocadísimo y será negro, pero puede ser un tabaco perfectísimamente rubio, una hoja de tabaco rubio, pero es que es altamente cremoso, no es... Y se huele, ¿eh? Ojo, porque el tabaco se huele muy mucho. Vais a sentirlo cuando ya está la colonia, iba a decir, no, el eau de parfum ya está muy avanzado en su progresión olfativa. Lo vais a empezar a sentir, pues a esto de la tercera hora, va a ser cuando va a empezar a emerger ese tono de tabaco cremoso, avainillado, como es toda la fragancia, sin perder nada de todo lo anteriormente ya expuesto en esta crítica de perfume. Así que ojo, cuidado, no la perdáis de vista. Y ahora bien, usarla, chicos, chicas, si os da la gana. Esto va en gustos, tenéis que probarla antes. Si os apasionan las vainillas, no os lo penséis ni dos veces, porque es vuestra. Tener en cuenta todas estas consideraciones y que estamos hablando de una fragancia densa. Yo, de las dos que he tenido de Goldfield & Banks, que ya me he ventilado porque me las ventilé en verano, os tengo que decir que lo otro era, me lo aplico y sigo en adicción total y absoluta echándome porque me encantan, pero no duraban un pimiento. Esto no.
Esto viene para quedarse. Y en la ropa hay que lavarla muy bien. Muy, muy bien. Esto es un sí, además, para las bodas. Me gusta más para la novia. Pero un novio se lo podría echar, desde luego. Porque es un monstruito. Esto va a aguantar un montonazo. Sin ningún miedo. Pero me mola mucho para una novia, ¿eh? La novia se echa esto y se olvida. O sea, se acabó lo que se daba. No hay más historias ni más monsergas. Hago así, placa, placa. Le echo al vestido bien unos sprayazos para que se impregne bien, sin que manche, por Dios, pero bien lejitos, que caiga poco a poco. Y te olvidas, hombre, luego si pasas la luz negra sale, pero tampoco lleguemos a esto, ¿no? Entiendo, por Dios. Luego va a pasar por ahí el CSI para ver qué es lo que hay en el vestido de novia. Si es blanco, claro. Vestidos de novia hay muchos. Qué clásico soy algunas veces. Yo creo que también me pasó. Bueno, señoras y señores, yo creo que estaría todo. La estela, la proyección, se va a quedar a 1 metro todo el tiempo o más, hasta el infinito y más allá, porque esto duró muchas horas, ¿eh? Cuando digo que supera, aquí sí que tenemos una superación de 10 horas. Y se queda perceptible perfectamente. Así que esta es la realidad. Yo no la puedo usar. Porque además, si os habéis dado cuenta, ni me la he atizado y la tengo aquí. Tengo aquí el vial. Está enteretico, salvo por las veces que lo he probado en el secante. Porque me la eché aquí cuando la recibí. Aquí. Y me tuve que lavar las manos porque no las soportaba. Y luego ya todos los testeos ha sido en secante, ¿eh? Y en secante, esto es aburrirse de lo que dura en el secante. Pero en la piel yo no la pude soportar. Pero es porque... No. Así que, bueno, señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida, siempre agradecido, pues lo de siempre, qué pesadilla. Suscribiros al canal, darle a like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales y escribirme algún que otro comentario, por Dios, que es que ya, este grado ya de abandono y de desidia no puede ser. Y es que no entiendo que estaréis de vacaciones al borde del mar, como decían estas gentes de... ¿Cómo se llamaban esas niñas? No me acuerdo, un grupo de los años 80. Señoras y señores, auf Wiedersehen, my God.